Nobel de Física es un premio otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencia a quienes han hecho las mayores contribuciones en el campo de la física. A continuación, procederemos con nombrarles algunos de los que han recibido este reconocimiento con sus respectivos aportes. Gabriel Lippmann recibió el Premio Nobel de Física en el año de 1908 por sus contribuciones en la reproducción fotográfica a color basado en el fenómeno de interferencia, donde tuvo como base las heliografías de Nix y los daguerrotipos de Daguerre, quienes fueron pioneros y los primeros en obtener fotografías con tonos grises, lo que conocemos como a blanco y negro. Luego siguieron surgiendo nuevos métodos hasta aparecer el método del origen de los colores, que fue explicado por Cerker y Rayleigh. Gracias a estas hipótesis, él utilizó el siguiente método. Tomó una placa de vidrio y la cubrió con una capa fotosensible formada por emulsión de gelatina. Luego esta placa la cubrió con una capa de mercurio y al exponerla a la luz observó que esta atravesaba primero la capa fotosensible y al encontrarse con la capa de mercurio se reflectaba hacia atrás. Por el fenómeno de interferencia se producían ondas estacionarias caracterizadas por máximos y mínimos de iluminación. Al revelar la imagen, la secó primero y luego la fijó y observó que dentro de la lámina de gelatina se encontraban planos de plata reducidos cuyas distancias entre sí estaban dadas por la longitud de onda, es decir, por el color de la luz que producía la imagen. Al inducir luz blanca en esta sobre la placa fotográfica, estos se reflectaban por los diversos planos de plata que se encontraban y la imagen se coloreaba en la placa. Y los colores eran los mismos que se encontraban, que eran dados por la luz que producía la impresión fotográfica original, contando con los colores inalterables en su composición divididos por la placa fotográfica. Gracias a lo obtenido por Lippmann, tenemos que en las fotografías actuales no observamos únicamente sombras ni luces, sino que también obtenemos los colores. Estas aplicaciones las podemos ver en las cámaras fotográficas, en las cámaras de los celulares, cámaras de videos utilizadas en las telecomunicaciones y en general en todo el arte fotográfico. En 1909, Guillermo Marconi recibió el Nobel de Física que compartió con Carl Fermina Braun por sus contribuciones en el desarrollo de la telegrafía sin hilo, especialmente por las modificaciones en las técnicas introducidas en el sistema de transmisión. A día de hoy llamaríamos a esto radio, pero sin embargo en sus inicios esto no era más que telegrafía. Faraday fue el primero que sospechó una relación íntima que existía entre los fenómenos de la luz y la electricidad. Luego Maxwell llevó estos conceptos e ideas al lenguaje matemático y finalmente fue Hertz quien realizó una serie de experimentos y mostró que las ideas nuevas que existían de la naturaleza de la luz y de la electricidad tenían como bases reales los hechos. Hertz fue el primero en demostrar que los efectos de las corrientes eléctricas se propagan en el espacio a la velocidad de la luz, produciendo así movimientos ondulatorios con todas las características de la luz. Este descubrimiento constituyó el fundamento no solo de la física moderna de la electricidad, sino también de la telegrafía sin hilo, pero no fue hasta que apareció Marconi que pudo llevar estas ideas generales a un sistema práctico y útil. El sistema original de Marconi tenía muchos puntos débiles. Las oscilaciones eléctricas enviadas desde las estaciones emisoras eran muy débiles y consistían en una serie de ondas, unas detrás de las otras, cuya amplitud disminuía rápidamente por las denominadas oscilaciones atenuadas. El resultado de esto era que las ondas tenían un efecto muy débil en las estaciones receptoras, con la consecuencia de que otras ondas procedentes de otras estaciones emisoras interferían fácilmente en estas, dificultando así la recepción en las estaciones de destino. Pero no fue hasta que apareció Ferdinand Braun que logró dar solución a esto. Braun modificó el circuito de emisión de ondas eléctricas, logrando así ondas más intensas y menos atenuadas, lo que permitió que la telegrafía sin hilo a largo alcance lograra tener un gran ímpetu. Estas aplicaciones las podemos ver hoy en día en la radio, en las conexiones que se tienen entre el viejo y el nuevo mundo y en los diferentes barcos, aviones que sirven como método de emergencia. El Premio Nobel de Física de 1912 fue entregado a Gustav Dalén por la invención de reguladores automáticos y su uso junto con acumuladores de gas para encender faros y boyas luminosas. Esto se logró al descubrir que la naturaleza explosiva de la disolución de acetileno desaparecía si éste se comprimía en una masa porosa. Inicialmente se hizo un experimento el cual fue complicado y muy cuidadosamente desarrollado.
en el que se obtuvo un recipiente el cual proporcionaría la cantidad de acetileno necesaria para encender un faro y una boya luminosa. Este método sería lo bastante ventajoso, sin embargo requeriría que la luz del acetileno estuviera encendida ininterrumpidamente, lo que supondría un sistema de iluminación bastante costoso y no se podría identificar la luz de un faro de la de otro. Por lo que en 1904 Dahlen inventó un dispositivo el cual a través de la apertura y cierre de las tuberías de gas permitiría que 1 litro de gas proporcionase destellos de manera rápida y muy bien diferenciados. En 1907 Dahlen coronó su logro al inventar la válvula conocida como la válvula Solar, la cual extinguía su llama al amanecer y al anochecer nuevamente la encendía. Esta estaba controlada por 4 cilindros. El inferior, el cual era el que absorbía la luz solar, en consecuencia se calentaba y se expandía cerrando la válvula solar. Y al anochecer este alcanzaba la misma temperatura de los otros 3 cilindros, contrayéndose y abriéndose nuevamente la válvula. Esta luz fue utilizada para la construcción de faros y boyas luminosas en lugares inaccesibles, por ejemplo en archipiélagos y en mares con arrecifes peligrosos. También esta luz fue muy útil en los dispositivos de iluminación ferroviaria, también en la iluminación de faros de ferrocarriles, en la soldadura, en la fundición y cortado de metales y en los faros de coches. El efecto fotoeléctrico por Albert Einstein. El trabajo de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico fue tan revolucionario como el de la relatividad, convirtiéndose en una de las teorías que daría un impulso definitivo a la creación de la mecánica cuántica. Aunque no tan llamativa como la teoría de la relatividad, fue el logro por el que mereció oficialmente el premio Nobel en 1921. El efecto fotoeléctrico es la expulsión o emisión de electrones de los átomos de un metal cuando sobre el metal incide una luz, radiación electromagnética, liberándolos de la atracción de su átomo. Los materiales que al absorber la radiación electromagnética de la luz emiten electrones se les llama fotoemisores y son todos metales. Si recordamos que la corriente eléctrica es simplemente un movimiento de electrones, el efecto fotoeléctrico puede ser una forma de generar corriente eléctrica, ya que la luz mueve electrones, pero eso ya se verá más adelante. La palabra fotoeléctrico viene de foto, que significa luz, y del adjetivo eléctrico. Las aplicaciones para son que funcionan para la energía solar fotovoltaica, la cual es una fuente de energía renovable que se obtiene directamente de la radiación solar mediante un panel solar que a su vez la transforma en energía eléctrica. También se utilizan una gran cantidad de dispositivos, incluyendo fotocopiadoras, medidores de luz e incluso componentes electrónicos como fotodiodos, fototransistores y optoacopladores. Carl Sigman fue un científico sueco, el cual en 1924 recibió el premio Nobel por sus investigaciones en la espectroscopía de rayos X. De 1912 a 1937, todas sus investigaciones se centraron en la espectroscopía de estos rayos X. Él desarrolló nuevos métodos y diseñó nuevos instrumentos para esto. Él mejoró la construcción de las bombas de aire y de los tubos de rayos X, mejorando así la intensidad de la radiación. A su vez realizó múltiples espectrógrafos y también rejillas lineales, lo cual le permitió mejorar la precisión de sus investigaciones. El libro que él realizó, plasmando todas estas investigaciones, es considerado un clásico de la literatura científica. Algunas aplicaciones que tiene lo que él realizó fue la medición de velocidades radiales de las estrellas y también la medición de otros objetos galácticos. Werner Karl Heisenberg, 1925. Mecánica cuántica. Werner Karl Heisenberg fue un físico matemático quien realizó sus aportes más importantes en la teoría de la estructura atómica en 1925. Comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica denominado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo y en los niveles de energía del sistema atómico. Importancia. En muchos aspectos, la tecnología moderna opera a una escala en la que los efectos cuánticos son significativos. Las aplicaciones importantes de la teoría cuántica incluyen la química cuántica, la óptica cuántica, la computación cuántica, los imanes superconductores, los diodos emisores de luz, el amplificador óptico y el láser en transitor y semiconductores como el microprocesador, imágenes médicas y de investigación,
como la resonancia magnética y el microscopio electrónico. Las explicaciones de muchos fenómenos biológicos y físicos tienen su origen en la naturaleza del enlace químico, sobre todo la macromolécula del ADN. Fritz Cerner fue un físico holandés ganador del Premio Nobel de Física de 1953 por la invención del microscopio de contraste de fases. Lo que lo llevó a este invento fue que él descubrió que los cambios debido a la trayectoria óptica se pueden transformar en cambios en la intensidad de la luz que pueden percibir los ojos. Para conseguir esta transformación, él inventó un microscopio que utilizaba un diafragma que proyectaba luz en un cono dirigido a un espécimen y un plato de difracción. Este estaba ubicado entre los dos componentes de la lente del objetivo. En este plato, la luz directa pasaba a través de una ranura, mientras la luz difractada pasaba por fuera de esta. Esta manipulación entre la luz directa y la luz difractada creaba una diferencia en la trayectoria óptica, dando como resultado una mayor intensidad de la luz, revelando detalles casi imperceptibles que con un microscopio convencional. Actualmente, este microscopio es utilizado en muchas áreas como la histología, biomedicina, biología celular, etc., ya que permite observar muestras vivas sin necesidad de técnicas de tinción, que lo que provocan es la muerte en los tejidos que se están observando o el daño en estos. Denis Gabor fue un ingeniero y físico húngaro que después fue nacionalizado como británico. La mayoría de sus investigaciones se centraban en la física de los electrones, del plasma, en los microscopios electrónicos y en la óptica física. Para él establecer lo que sería conocido como holografía, realizó una experimentación en dos partes. En la primera parte, lo que hizo fue que tomó un diagrama conferencial del haz de electrones de un objeto y tuvo un fondo coherente. Esto lo plasmó en una placa fotográfica y a esto es a lo que le llamó holograma. En la segunda parte, en base a este holograma, le aplicó un espectro de luz visible y recreó el haz de ondas original. En 1948, él realizó su primer holograma mediante luz de mercurio con un filtro para luz verde y una pequeña diapositiva en la cual puso el nombre de 3 científicos que él consideraba importantes. Respecto a la explosión holográfica y a la realización de algunas investigaciones, finalmente el trabajo de Denis fue conocido y en 1971 le fue otorgado el Premio Nobel de Física. Las aplicaciones que presentan su descubrimiento son bastante variadas. Tenemos, por ejemplo, la holografía de seguridad, dado que es muy difícil falsificar un holograma, por lo cual suele ser usado en billetes, certificados o tarjetas de crédito. También tenemos los visores holográficos que los observamos en los cascos de los pilotos de los aviones de combate. Ernst Ruska fue un físico alemán ganador del Premio Nobel de Física de 1986 por sus aportes en la óptica electrónica y el primer diseño del microscopio electrónico junto con Max Nord. Para el diseño de este microscopio se basaron en trabajos anteriores de Louis Victor de Broglie acerca de las propiedades de los electrones. La idea de ligar al movimiento del corpúsculo una onda y ligar lo continuo con lo discontinuo era la idea básica de la mecánica ondulatoria presente en el pensamiento de Broglie. En el microscopio de ellos, campos eléctricos y magnéticos imprimían a los haces electrónicos refracciones similares a las que sufren las ondas lumínicas por acción de lentes ópticas. Para el funcionamiento de este microscopio, reemplazaron el foco luminoso por una fuente de electrones. Esta estaba provocada por un cañón de tungsteno y la utilización de dispositivos electrostáticos y magnéticos. Con relación a los electrones, estos se conseguían desviar de la misma forma que lo hacían las lentes con los rayos luminosos. Por otro lado, el cañón de electrones producía un haz de electrones acelerado por el voltaje y focalizado en el vacío absoluto y por la lente magnética. Después, estos rayos atravesaban la muestra que se encontraba deshidratada previamente y en algunas ocasiones cubierta por una delgada capa metálica. Finalmente, se lograba la ampliación por medio de un grupo de lentes magnéticas y se conseguía la imagen en una placa fotográfica con emisión de grano fino. Actualmente, este microscopio es muy utilizado en muchas áreas, pero la más relevante es la biomedicina, ya que permite el análisis del funcionamiento de estructuras moleculares de diferentes organismos. Sin embargo, también es utilizado en la industria para el análisis del control de calidad de algunos productos y también para la creación de estos. En el 2018, la Real Academia Sueca de la Ciencia otorgó el Premio Nobel de Física a Arthur Askin, Gerard Mourou y Donald Strickland por sus investigaciones innovadoras en el campo de la física láser.
En caso del estadounidense Arthur Askin, este recibió el galardón por las investigaciones que lo llevaron al descubrimiento de pinzas ópticas, mientras que Gerard Moore y Donald Stigler recibieron la otra mitad del premio Nobel por haber desarrollado pulsos de láser ultracortos y de alta intensidad jamás creados por la humanidad. Según el comunicado de la Real Academia, estas pinzas de Arthur Askin han hecho realidad un viejo sueño de la ciencia ficción, ya que permiten atrapar virus, átomos, partículas y células vivas con ayuda de los rayos láser como si fueran dedos. Esto se comprobó en 1987 cuando Askin logró atrapar una bacteria viva sin lastimarla con ayuda de sus pinzas ópticas. Mientras que Gerard Moore, investigador de Ecole Polytechnique y de la Universidad de Michigan, y Donald Strickland de la Universidad de Waterloo, allanaron el camino hacia los pulsos de láser más intensos y ultracortos. Ellos publicaron su revolucionario artículo en 1985, el cual fue la base de la tesis doctoral de Donald Strickland, y tuvieron éxito al desarrollar estos pulsos de láser ultracortos e intensos sin dañar el material amplificado, ya que si se logra comprimir un pulso a tiempo, este se vuelve más corto y en consecuencia se amontona más luz, por lo que la intensidad del pulso se intensifica espectacularmente. A esta técnica se le conoció como amplificación de pulso goteado, o en inglés Shear Pulse Amplification. El uso de estos láseres tiene grandes importancias en la medicina y sobre todo en las investigaciones ópticas. También se pueden utilizar para la fabricación de dispositivos médicos pequeños y precisos, para cirugías oculares y en incisiones precisas con láseres correctivos. Gracias a la investigación realizada acerca de los diferentes ingenieros y físicos que ganaron el Premio Nobel de Física, podemos observar que muchas de las cosas y procesos que observamos hoy en día son el resultado del conjunto de las investigaciones y diseños realizados previamente, lo que nos demuestra que la física es un gran motor para el avance y la evolución de la sociedad.